¿Vale? Así que hasta aquí tenemos que la espironolactona era muy antigua, que hay debate sobre ella, que en el protocolo estaba en los estadios test, pero que salieron publicaciones posteriores, que las publicaciones surgen a raíz de un concepto de escape de aldosterona, que el escape de aldosterona es constatado en humana y ya se ha visto en estudios de veterinaria, de animales, que ese escape se agudiza con la furosemida y con el alodipino. Además, el escape quiero decir porque ya estás dando IEK. Y que la aldosterona, además de su efecto a nivel del túbulo contorneado distal de retención de líquidos, tiene efectos tóxicos tisulares a largo plazo. Esto es lo que sabemos ahora. Por lo tanto, uno tiene que decir, demos un bloqueante porque es bueno. Y se ha hecho. Seguimos la sucesión de años. Este es el primer trabajo, el que destapó un poco todo, el RALES, muy famoso, muy conocido en cuanto al bloqueo, el primer trabajo que fue hecho en personas con fallo, bastantes pacientes, con fallo cardíaco avanzado, es la escala de Nueva York, grande, en el cual vieron, este trabajo tuvieron que suspenderlo, sin acabarlo, porque los beneficios para los pacientes eran humanos, eran tan evidentes que no tenía sentido prolongar el trabajo y se constató que la espironolactona había que meterlo. Son personas con sus patologías. Y aquí otro concepto, sabéis que la espironolactona es ahorradora de potasio. En este artículo, que es el primero, mínima incidencia de hipercalemia, hablaremos esto, es decir, que prolonga la vida y la calidad de vida de los pacientes. El siguiente estudio, es el EFESUS, es del 2003, se ha visto que con respecto al placebo, el riesgo de muerte y hay otros riesgos asociados, pero pongo la tabla más significativa, bajaba al darle esperona, 6.000 y pico pacientes. Ya estamos en pacientes sin fallo, simplemente eran con infarto y reducción de la fracción de acortamiento, pero no necesariamente es en estadios más precoces, es decir, hemos bajado, es decir, pacientes con menos sintomatología, y se veía que lo que reducía era la mortalidad y el evento también, y las hospitalizaciones, ¿vale? Y aquí sí que había algo de más de hipercalemia. Y el último, hay otro en curso, que es el TopCat, de personas, es parecido al TopCat de mano, pero no tiene nada que ver, al TopCat, que está hablando de... Bueno, y esto ya bajaron al estadio 2, dieron otro bloqueante, la eplerona es también bloqueante, no dieron espironolactona sino eplerona, pero es un bloqueante de los mineralocorticoides, si queréis entramos en debate el por qué dar uno por dar otro. Un 37% de reducción de la mortalidad en las curvas de supervivencia y la hospitalización de los pacientes, es decir, que era evidente y es evidente que es bueno en humana en estos estadios, comparado con placebo. ¿Por qué estaba siendo bueno? O sea, ¿por qué justificaban estos artículos que estaba siendo positivo la adición de aldosterona en estos pacientes? Bueno, por lo que decíamos antes, previene la fibrosis, previene la fibrilación atrial, se ha visto en estudios claros que dando espironolactona o no, las personas que entraban en fibrilación atrial mayor, ¿por qué? Por la fibrosis, por la remodelación eléctrica y por la sobreestimulación simpática. Y esto es muy interesante. Curioso. El cortisol tiene acción en los receptores mineralocorticoides también, pero ocurre que en condiciones normales los receptores mineralocorticoides tienen un enzima que desactiva el cortisol, por lo tanto el cortisol no tiene efecto. Pero con la edad, ese enzima que hace que los receptores de los mineralocorticoides no sean eficaces con los cortisol, desaparece ese enzima y el cortisol empieza a actuar en los receptores de los mineralocorticoides y empieza a hacer también estos efectos, igual que la propia aldosterona, porque este enzima desaparece. ¿Por qué digo esto? Porque la espironolactona también es que ese es el mismo receptor, y bloquea la acción del cortisol, que en esas personas y animales mayores han perdido esa enzima que protegía de que el cortisol actuase en esos receptores. La enzima tiene un nombre raro, 11-beta-hidroxisterona desoxigenasa. Bueno, hablando de la hipercalemia, es cierto que los dos últimos estudios constataron que al dar el bloqueante de los receptores de los mineralocorticoides tenían un porcentaje más alto que los que tenían placebo, hipercalemia. En ningún caso la hipercalemia supuso, bueno, en algún caso, algunos pocos casos, esto es solo el 5% en el cual sí, la hipercalemia supuso la retirada del tratamiento. Pero constataban que el que no daban nada,
había un porcentaje todavía más alto de hipocalemia, porque la tendencia del paciente es a tener, de este tipo de pacientes, a tener hipocalemia. Y en el balance de riesgo-beneficio concluían que la propia bloqueante reducía este riesgo de hipercalemia, y lo que recomendaban es, no podemos garantizar que no se tenga un cierto grado de hipercalemia, por lo tanto, en estos pacientes en los que introducimos este fármaco, valoremos bien su función renal y hagamos tanto en la monitorización como en el control los niveles de potasio. Es un porcentaje reducido el que nos pasa, pero puede ocurrir. Y si seleccionamos bien los pacientes y no lo metemos en pacientes con fallo renal y donde sus niveles de potasio son adecuados, no tenemos riesgo. Y es más, controlamos el riesgo contrario de hipocalemia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que seleccionando bien al paciente y controlando estos parámetros no es riesgoso. Los efectos secundarios más importantes de la espironolactona en personas son dos. Uno es porque tienen efectos antiandrógenos. Y por lo tanto, en personas, en un 7% de personas, en esos estudios donde se producían ginecomastia, es un proceso más estético que clínico, pero no era querido, y este mismo efecto no se vio ginecomastia en perros, pero se ha visto algo que a las dosis utilizadas se ha visto atrofia prostática, lo cual yo no sé si es bueno o malo. En algunos casos está por malo. Quiero decir que, en cualquier caso, los perros a los que se da la espironolactona a largo plazo pueden tener atrofia prostática, se reduce el tamaño prostático, ¿por qué? Porque es antiandrógeno, ¿vale? Igual que hicieron esos estudios en humana, el RALES, el EFESUS y los otros, se hizo derivado de eso, es este estudio de CEBA, es el estudio de la espironolactona en el tratamiento clásico de la generación mitral, en los estadios que nos explicó Vicky y con los condicionantes que nos explicó Vicky, y lo que concretó esto, y como repito es posterior al consenso, es que la adición de espironolactona, por los motivos que hemos visto ahora, suponía una prolongación o una mayor supervivencia en los perros que estaban tratados con el tratamiento clásico. Bueno, los datos, ni siquiera sé si los cogí bien porque los datos estadísticos a veces son problemáticos, porque aquí este es el porcentaje basado en estas curvas, pero seguro que diste los porcentajes reales de los beneficios, de los beneficios en cuanto a las reducciones de mortalidad, incidencia y todo eso. Así que simplemente estos eran los que equivalían a los porcentajes de reducción de esta curva, pero el trabajo es más amplio y da más datos que estos meros resultados, ¿no? Y el potasio era un problema derivado en humana, y por lo tanto había que estudiarlo. Hay pocos trabajos sobre esto, pero los pocos que hay, claro, este trabajo es del Journal Veterinary Cardiology del 2007, donde dando espironolactona a dosis mayor que las que estaba recomendando el trabajo anterior, dosis de 1,5 miligramos cada 12 horas, le miraron los niveles de potasio y magnesio, y durante 20 semanas no había un cambio sustancial, siempre añadido al IEK, que los dos ahorran potasio, y no había un cambio. Es más, otro trabajo similar constató que dando enalaprilo más espironolactona más el tratamiento estándar, el que fuera, furosemida, seguía sin haber un cambio sustancial. Es decir, a día de hoy, los trabajos que hay en veterinaria, no hay evidencia de un aumento del potasio en perros tratados con IEK y espironolactona. En todo caso, no deja de ser recomendable que cuando se va a introducir estos tratamientos a un perro, se tenga bien el perfil renal, saber su función renal y se tenga un buen manejo de los electrolitos. Pero eso es que deberíamos hacerlo si queremos hacer una buena pauta de manejo de fármacos, IEK, furosemida, etcétera, etcétera. Pero si acabe, lo recomendaremos más si vamos a introducir la espironolactona. Pero los trabajos hechos hasta ahora constatan esto, hasta ahora. Más a más. Este año, bueno, en septiembre del 2012, se presentó un póster, aún no está publicado, está hecho un póster en el BIN de Maastricht, en donde la introducción ya en estadio B, aquello que algunos decían, algunos introducimos este fármaco tan bien, bueno, pues dice que sin significación estadística, también el número de perros era pequeño, los fármacos en que en estadio B le introducían espironolactona, había un retraso en la remodelación y la aparición del fallo cardíaco. No es significativamente estadístico, es un trabajo de un Astra, no ha sido publicado,
pero este grupo que ha trabajado en esto, son de Inglaterra, pues se ha constatado eso. Ya lo han introducido en el estadio B. ¿Esto se puede generalizar? No hay una publicación sobre esto, pero esto es un avance de unos compañeros. Así que, antes de concluir, la espironolactona no puede desbancar a ninguno de los fármacos que estábamos dando hasta ahora, esto está prohibido. Los IECAS siguen siendo fundamentales en el manejo de la insuficiencia, del fallo cardíaco. Y uno puede decir, ¿y por qué si no bloquean al final en el 100% de los casos la espironolactona? Porque los IECAS, además de su bloqueo clásico, tienen otros efectos colaterales, inhiben las quinasas y bloquean la degradación de la bradiquinina, lo cual para las personas es un problema, que a algunos nos da tos o les da tos, pero es un buen principio, un buen factor, porque es vasodilatador y reduce la tendencia a la fibrosis, la inflamación, etcétera, etcétera. Y por esta ruta y otras desconocidas, los IECAS está tan demostrado con medicina basada en la evidencia que a nadie se le puede ocurrir quitar un IECA o no ponerlo en la parte que debe ponerlo, en el momento de la fase que debe ponerlo, que es lo que nos recomienda el consenso. El debate surge de todos esos estudios sobre la espironolactona y el escape de aldosterona que son posteriores al consenso, así que esto viene a cuento de lo que decíamos hace 5 años puede que dentro de 5 años no sea igual, o exactamente igual, y tenemos que estar abiertos a lo que ocurre. Está aquí, estas investigaciones nos están apuntando a algo, y lo que es. Las conclusiones son, el escape de aldosterona ocurre en personas, y probablemente ocurra en perros y en gatos, hay estudios que lo apuntan, probablemente ocurra. El bloqueo de la angiotensina con IECAS es claramente beneficioso en perros y personas, no hay duda. En humanas, la introducción del bloqueante de aldosterona hoy en día en las guías del fallo cardíaco humana está ampliamente aceptado, es decir, la aldosterona pasó a darse en estadios más precoces. Fijaros que el IECA se da en estadios mega precoces, se da ya al principio, cosa que no está en perros, pero la aldosterona ha pasado a ocupar un puesto. Fijaros, esta flecha quiere decir que 10 años antes no se daba, pero claro, 10 años antes y 1000 años antes se usaban las sanguijuelas, quiero decir, y no seguimos usándolas, ¿vale? El estudio CEBA sobre el uso de espironolactona ha demostrado eficacia y supervivencia, y estudios experimentales, y hablo del de Mast y otros más, sugieren que la introducción precoz de espironolactona puede ser eficaz en prevenir la remodelación cardíaca y la aparición del fallo cardíaco. ¿Cuánto de precoces? Pues más o menos al mismo tiempo que cuando uno introduce los IECAS. Como todavía hay debate de cuándo introducir los IECAS, por supuesto, no hay menos debate en cuándo introducir la espironolactona. Estamos hablando de las positividades y ese debate lo tendrán que elucidar los expertos cuando saquen publicaciones que, basadas en la evidencia, nos convenzan a todos de cuándo, cómo debemos utilizarla. Pero esta es la tendencia, este es el escape de aldosterona, este es el motivo por el cual estamos discutiendo ahora sobre este tema, este es el motivo por el cual pues, una casa comercial lo ha unido dos fármacos y lo introduce, así que tiene argumentos científicos para hacerlo. Otra cosa es que la medicina va a seguir evolucionando, vamos a seguir teniendo trabajos, probablemente CEBA tenga algún trabajo en cartera también, o estén trabajando efectivamente, y esto es lo que apunta al futuro. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre este tema. Esto, para los que no conocéis, es la Facultad de Veterinaria de Lugo. Todo esto es la Facultad de Veterinaria de Lugo. Y esto es el río Miño. ¿Vale? Y nada más, si tenéis alguna pregunta sobre la aldosterona y su escape, pues yo estaría encantado en contestar lo poco que sé, de leer algunas separatas.